Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenos días. Comparezco, como ha dicho la presidenta, ante ustedes para informarles de las medidas que la Unión Europea y también los Estados miembros estamos adoptando para afrontar los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. Lo hago, señorías, con la prudencia de quien sabe que nos estamos enfrentando a una situación inédita, otra más. Pero también lo hago con la seguridad de que, en fin, tenemos una experiencia acumulada y también con la convicción de que vamos a superarlo y vamos a salir más fuertes también de este embate. Y lo vamos a hacer juntos, unidos. Quisiera comenzar, señorías, esta intervención recordando las palabras de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, que dijo que Europa se forjaría a base de crisis y que la Unión Europea acabaría siendo la suma de las soluciones que diéramos a cada una de esas crisis. Y creo que Jean Monnet tenía razón, señorías, porque a lo largo de estos últimos 80 años Europa se ha enfrentado a desafíos formidables. La Segunda Guerra Mundial, la escalada nuclear, la fractura geográfica como consecuencia de la Guerra Fría, los cortes energéticos, la espiral inflacionista provocada por la crisis del petróleo, las guerras en los Balcanes occidentales, la amenaza yihadista, la crisis del euro y, por tanto, la crisis financiera, el Brexit, emergencias climáticas que han venido sucediéndose durante estas últimas décadas, no olvidemos la Dana de Valencia y, por supuesto, la terrible pandemia de la COVID-19. A todas estas crisis la Unión supo responder con más unidad, con más integración en tres planos. El primero, el económico, el segundo, el social y, finalmente, el político. Los europeos superamos la dificultad abriendo nuestras fronteras, conectando nuestros mercados, armonizando nuestras leyes, creando una moneda única, mandando a nuestros hijos de Erasmus, viéndolos tejer amistad, casarse con otros y con otras europeos, viéndolos convertirse en un solo pueblo y construir esa nueva segunda patria que es Europa. Cada paso, por tanto, hacia la unidad nos hizo mejores. Con cada crisis, la Unión Europea se volvió más grande, más próspera y, por tanto, más fuerte. Hoy nos estamos enfrentando a una nueva crisis, otra más, en este caso provocada por el regreso de esas viejas pulsiones neoimperialistas, en este caso del neoimperialismo ruso, y de un giro copernicano, si podemos calificarlo así, en la política económica y militar de Estados Unidos. Dos cambios, señorías, que son tectónicos, que nos obligan a los europeos, una vez más, a dar pasos al frente, a ser, en definitiva, valientes, a culminar nuestra integración en tres planos pendientes desde hace décadas que me gustaría compartir con todos ustedes. El primero, la política exterior, el segundo, la política de seguridad y de defensa, y finalmente el de la competitividad para crecer aún más gracias a una mayor integración económica. Hoy quiero hablarles de esas tres grandes tareas que condicionarán esta década para la sociedad europea. Quiero explicarles la visión del Ejecutivo sobre cada una de ellas y los pasos que vamos a dar para materializarla. Y empezaré por la primera de las cuestiones, la política exterior europea. La Unión, se ha dicho en muchas ocasiones, nació como un proyecto de paz. Nació para evitar la violencia, para garantizar la convivencia pacífica dentro y fuera de nuestras fronteras. Nació para combatir la pobreza, la degradación ambiental y las injusticias que alimentan los conflictos armados. Ese proyecto de paz y de desarrollo global es hoy más necesario que nunca. Ahora que otros renuncian a ese papel y que se repliegan dentro de sus fronteras, creo que el liderazgo de la Unión Europea se vuelve aún más imprescindible. En cierto modo, Europa ya está asumiendo ese papel, porque no es casualidad que, por ejemplo, el Acuerdo de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático lleve el nombre de la capital francesa, los Acuerdos de París. No es casualidad que la Cumbre de los Océanos se celebre este año en Niza, como tampoco es casualidad que la Cumbre sobre la Financiación al Desarrollo se vaya a celebrar en la capital andaluza de Sevilla, en los próximos meses de junio y de julio. La posición del Gobierno de España es clara y contundente a este respecto, señorías. Ahora que otras potencias se repliegan o socavan el multilateralismo, como estamos viendo, Europa debe comprometerse aún más en la resolución
de los grandes desafíos y debates globales. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, renovando y ampliando nuestro compromiso con los derechos humanos y con el derecho internacional. Debemos hacerlo incrementando nuestra participación en las políticas al desarrollo, ahora que otros recortan esas políticas al desarrollo. Y también en la emergencia climática, la migración, la igualdad de género o la lucha contra la pobreza. Debemos hacerlo fortaleciendo Naciones Unidas y todas las instituciones del orden multilateral. Debemos hacerlo reivindicando el papel de la diplomacia y el respeto a la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No con dobles estándares, dependiendo del conflicto que tratemos, sino con coherencia, como hace España en Ucrania y también en Gaza. Solo así, señorías, preservaremos la paz en el mundo, con solidaridad y con diplomacia, con coherencia y con compromiso. Esta y no otra debe ser la política exterior de la Unión Europea, la misma que defendió el anterior alto representante español, Josep Borrell, al igual que hizo otro español en su mismo puesto previamente, Javier Solana. Sobre la segunda tarea, la de la seguridad y la defensa, quisiera recordar algo que quizá muchos de los españoles y españolas que estén siguiendo esta intervención por redes sociales o por los medios de comunicación tradicionales desconozcan como es lógico. Y es que para los padres fundadores de la Unión Europea, la integración militar y securitaria de Europa era tan o más prioritaria que la integración económica. En los años 50 del siglo pasado, Jean Monnet, Robert Schuman y muchos otros impulsaron la llamada creación de una comunidad europea de defensa. Los 6 países fundadores de la Unión Europea apoyaron esta idea y durante varios años se hizo o quisieron hacerla realidad. Pero en el último momento el proyecto sufrió un revés inesperado cuando en 1954 la derecha francesa se negó a firmar su tratado constitutivo. A partir de aquello, la idea de la Comunidad Europea de la Defensa fue aparcada, a pesar de contar con numerosos partidarios. Y lo fue, señorías, por la concatenación de 2 acontecimientos históricos decisivos. En primer lugar, la integración de Alemania en la OTAN, el recrudecimiento de la Guerra Fría, que lo que hizo fue reducir la geopolítica occidental a 2 bloques y empujó a muchos países europeos a desarrollar sus sistemas de seguridad al amparo de Estados Unidos. En segundo lugar, la caída del muro de Berlín y el posterior colapso de la entonces Unión Soviética. Un hito que la mayoría de los europeos interpretaron como el fin de la rivalidad militar con Rusia y el inicio de una nueva era de las relaciones internacionales marcada por el comercio y el respeto a las reglas multilaterales. Una nueva era, señorías, en la que no haría falta tanques para apaciguar a Moscú, solo McDonald's. Sobre estas interpretaciones y expectativas, los europeos construimos nuestra arquitectura de seguridad y de defensa. Una arquitectura basada en la transigencia con Rusia, la interdependencia con los Estados Unidos y la división de Europa. Así, al margen de algunas referencias que se han hecho sucesivamente en el Tratado de Ámsterdam, el paraguas de la acción exterior, lo cierto es que hoy Europa carece de una política de seguridad y de defensa común. Europa cuenta con ejércitos nacionales de primer nivel, como es el español, y con una industria de seguridad y de defensa potente, puntera en muchos ámbitos. Pero también es cierto que, como consecuencia de esa arquitectura, sufrimos dependencias tecnológicas y productivas severas y bajos niveles de interoperabilidad, por cierto, y coordinación entre nuestras Fuerzas Armadas. Hasta hace poco, esa realidad no era un problema prioritario. Ahora lo es, porque evidentemente el escenario ha cambiado. No por nuestra culpa, ni por nuestra voluntad. Nosotros, los europeos, seguimos creyendo que la diplomacia y que la prosperidad compartida son las mejores herramientas para fraguar una estabilidad y un desarrollo global. Que el respeto al derecho internacional, humanitario, son la base para la paz y el progreso de las naciones en un mundo cada vez más multipolar. Y seguimos apostando por un Atlántico unido, por una OTAN fiel a la visión estratégica aprobada hace 3 años, precisamente en la capital de España, en la cumbre celebrada de la OTAN hace 3 años. Pero la realidad, señorías, es que ni Rusia ni Estados Unidos lo ven así. Y debemos aceptarlo. Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Por muy descorazonadora que sea,
Ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, nuestras infraestructuras o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros y debemos hacerlo de forma inteligente, eficaz y coordinada. Por tanto, el momento es ahora. Hay que recuperar el proyecto de nuestros padres fundadores, allá por la década de 1950, y avanzar hacia la integración de una política de seguridad y de defensa europea. ¿Cómo lograrlo? Esta es la cuestión. ¿Cómo lograrlo? Esto es justo lo que ahora mismo estamos debatiendo todos los gobiernos de los Estados miembros conjuntamente con la Comisión Europea. Como saben, la semana pasada, y fue objeto de debate en el Consejo Europeo, la presidenta von der Leyen presentó el Libro Blanco de la Defensa, en el que se fijan varias prioridades: compras conjuntas, agregación de la demanda, puesta en marcha de proyectos comunitarios de innovación, formación e industria. Nosotros, señorías, como Gobierno de España apoyamos estas medidas, aunque es evidente que quedan cuestiones importantes por aclarar. Una de ellas es determinar cuánto más habrá que invertir en seguridad y defensa y cómo se va a financiar esa inversión. Algunos Estados miembros, señorías, hablan del 2% del Producto Interior Bruto. Otros hablan del 3% del Producto Interior Bruto. Otros hablan incluso del 5% del Producto Interior Bruto, como ocurre en países limítrofes con Ucrania y con Rusia, como es el caso de Polonia. De momento, señorías, lo que puedo trasladarles es que son especulaciones. Pero sí contamos con alguna certeza que quisiera recordar hoy aquí. La primera es que el 5 de septiembre de 2014, el gobierno de entonces, el gobierno del presidente Mariano Rajoy, se comprometió a que España llegaría al 2% del Producto Interior Bruto en el año 2024. Lo hizo en la cumbre de Gales de la OTAN ante 21 Estados miembros de la Unión Europea. Y, por cierto, sin consultar o dar explicaciones previas en el Congreso de los Diputados. Ahora nuestros aliados nos piden que cumplamos con este compromiso. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, señorías, y esto quiero también trasladárselo a los españoles y españolas directamente, por dos motivos. El primero, por un compromiso europeísta, porque la Unión Europea ha estado con nosotros cuando nosotros la hemos necesitado. La última cuestión, la pandemia y los fondos Next Generation. Y ahora nosotros tenemos que estar con ella, como una de sus grandes potencias, que somos. En este mundo de grandes potencias al que nos dirigimos, España evidentemente no puede quedarse fuera del consenso comunitario. Y en segundo lugar, lo vamos a hacer por responsabilidad porque la seguridad en Ucrania y también en Europa es también la nuestra. Y porque las amenazas a las que nos estamos enfrentando los españoles, los franceses, los alemanes, los fineses, los ucranianos, son reales y son compartidas, cada uno con sus matices en función de su condición geográfica, pero son compartidas y son reales. En todo caso, señorías, quiero una vez más que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este Gobierno siga en pie y yo continúe siendo presidente del Gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar. Al contrario, vamos a complementarlo. Vamos a complementarlo. Miren, a nosotros nos dijeron en 2018 que había que elegir entre crear empleo o mejorar las condiciones laborales, que no se podían hacer las dos cosas a la vez. Y demostramos que no era cierto. Aprobamos una reforma laboral, 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo desde la aprobación de esa reforma laboral. Creamos el 30%, señorías, de los nuevos empleos en Europa. Después nos dijeron que había que elegir entre crecer económicamente y hacer la transición ecológica. Y demostramos también que era falso. España crece 4 veces más que la media europea y estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La confianza internacional, señorías, en las posibilidades de España es tan grande que en el año 2024 hemos registrado un nivel récord de inversión extranjera directa de más de 33.000 millones de euros, una cifra que no habíamos visto en nuestro país desde el año 1993. Ahora, bueno, pues los de siempre, los mismos que nos decían que combinar todo esto pues no era posible, vuelven a la carga y hablan de que tenemos que elegir entre seguridad y el bienestar de la gente. Bueno, yo ya les anticipo que vamos a volver a demostrar que esa dicotomía es falsa.
que una economía como la nuestra, que crece 4 veces más que la media europea, que tiene sus cuentas saneadas y que goza de la confianza de los inversores extranjeros, puede hacer ambas cosas. Nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos con la Unión Europea, porque nadie como Europa para cuidar a Europa. Vamos a aumentar la inversión en seguridad y en defensa. Y, por supuesto, al igual que estamos haciendo en otras zonas del mundo, como pueda ser Oriente Medio, particularmente Gaza, vamos a seguir defendiendo el cumplimiento del derecho internacional, apoyando a Ucrania en una guerra contra el imperialismo de Putin. Porque no hay mayor garantía de seguridad para Ucrania y para Europa que la existencia de un ejército ucraniano bien pertrechado. Pero, señorías, lo vamos a hacer sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental. Así venimos, por cierto, haciéndolo durante estos últimos 7 años. Y esto no es una opinión, estos son datos que me gustaría compartir con los ciudadanos y con las ciudadanas. En estos últimos años hemos incrementado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Y en los mismos años lo que hemos hecho ha sido aumentar casi 120.000 millones de euros nuestra inversión en servicios públicos y también en prestaciones sociales, y en más de 30.000 millones de euros todo el presupuesto destinado a la transición ecológica. Esos más de 10.000 millones de euros para nuestra inversión estatal en seguridad ha supuesto que hemos pasado del 0,9% del Producto Interior Bruto que dejó la administración de Mariano Rajoy a por encima del 1,2% en el año 2023, y veremos cuáles son las métricas y los resultados de esas métricas para el año 2024. Eso es lo que hemos hecho, señorías, y es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a invertir en bienestar y en seguridad, en las dos cosas, porque ambas cosas, además, son necesarias y complementarias. Porque si se hace bien, una mayor inversión en seguridad no merma nuestro modelo social, sino que lo protege. Para ello, además del esfuerzo que hagamos los Estados miembros, estamos pidiendo a Bruselas, a la Comisión Europea, que cree nuevos mecanismos comunitarios de financiación. Señorías, yo creo que estamos en un momento muy semejante al momento COVID. Y la Unión Europea debe reaccionar como hizo entonces, con una respuesta conjunta, mutualizada, solidaria, que aglutine los esfuerzos de todos los Estados miembros. Porque si la seguridad es un bien público europeo, necesitamos también contar con recursos comunes a nivel europeo. En el último Consejo Europeo, la presidenta von der Leyen presentó algunos mecanismos que podrían servir para este propósito. El Gobierno, por supuesto, ve con buenos ojos la creación del llamado Fondo Save Europe, que va a permitir a los Estados miembros obtener préstamos de la Unión Europea en condiciones favorables. Vemos también con buenos ojos el que se nos permita a los Estados miembros activar la cláusula de escape, que nos habilite el poder flexibilizar los compromisos de déficit público durante unos años e invertir más en seguridad y en defensa, sin sustraer, por tanto, recursos a otras partidas. Vemos bien la utilización del Banco Europeo de Inversiones. Vemos bien, aunque no lo vamos a utilizar, la flexibilización voluntaria por parte de los Estados miembros en el uso de los fondos estructurales. Sin embargo, ¿qué echamos en falta? Bueno, pues echamos en falta la creación de un sistema de transferencias similar al que desarrollamos con los fondos Next Generation. Así se lo he hecho saber a la presidenta de la Comisión Europea, a mis colegas del Consejo Europeo. Sé bien que no todos los países comparten este enfoque, pero aún así daremos la batalla. Porque no es una batalla para que España o los países del sur tengamos más transferencias. Probablemente estas transferencias vayan a los países del este, que son los más necesitados de contar con una mayor capacidad de defensa. Pero creemos que es la mejor manera para poder pues balancear y equilibrar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera y dar respuesta a estas necesidades mayores de seguridad y de defensa. En todo caso, señorías, estos mecanismos de defensa, o de financiación, mejor dicho, se van a concretar a lo largo de las próximas semanas. Y solo cuando eso ocurra sabremos con claridad con qué recursos europeos contamos y podremos definir con precisión cuál será nuestra senda estatal de inversión para llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto. Naturalmente, señorías, voy a informar a esta Cámara, a la ciudadanía de todo este camino, con absoluta transparencia, como he hecho siempre, y llevaremos al Parlamento todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, como no podría ser de otra manera. En todo caso, señorías, el cuánto invertir y el cómo financiar esa inversión es solo una parte del debate necesario para crear esa Unión Europea de la seguridad y de la defensa. Porque lo verdaderamente importante no es cuánto invertimos,
ni cómo financiamos esa inversión. Lo realmente sustantivo es si invertimos mejor y si invertimos juntos los europeos y las europeas. Y con eso quiero decir dos cosas fundamentales, señorías. La primera es que los europeos debemos pasar de poner en común nuestras políticas de seguridad y de defensa, que es lo que hemos hecho durante este tiempo, a desarrollar una política de seguridad y de defensa común, con instrumentos de financiación únicos, como el que, por ejemplo, nosotros hemos propuesto, con compras conjuntas, como por ejemplo hicimos durante la época de la COVID con las vacunas. Tenemos que desarrollar consorcios industriales paneuropeos, como hicimos con Airbus, aumentando la interoperabilidad de nuestros equipos, como ya estamos haciendo, por cierto, en algunos ámbitos. Y, por supuesto, lo que debemos hacer es crear el ejército europeo, unas fuerzas armadas comunitarias, integradas por 27 países, para guiarla con la misma bandera y con los mismos intereses. Solo así nos convertiremos en una verdadera unión y garantizaremos una paz duradera en nuestra región. En segundo lugar, señorías, los europeos tenemos que dejar de mirar al futuro con ojos del pasado y tenemos que prepararnos para las nuevas amenazas que nos estamos enfrentando ya como sociedad. Esta es, creo, una idea clave que me gustaría transmitir a la ciudadanía. Porque la naturaleza de los conflictos, lo sabemos todos, ha cambiado. Lo estamos viendo en Ucrania. Ahora los enemigos de Europa y también de la democracia, aquellos que quieren anexionarse unilateralmente Ucrania, pues emplean otras armas físicas y también fundamentalmente digitales. Emplean drones no tripulados, capaces de recorrer en poco tiempo la distancia entre Crimea y Barcelona y burlar, por tanto, nuestras defensas aéreas. Emplean cañones de pulso electromagnético, capaces de neutralizar tanques, aviones, satélites situados a miles de kilómetros. Emplean fuerzas paramilitares, como han hecho privadas, para sabotear cadenas de suministro e instrumentalizar también flujos migratorios. Emplean las redes sociales para desinformar a nuestra población, para polarizarla, para generar desafección hacia las instituciones democráticas. Emplean virus informáticos, inteligencias artificiales, ordenadores cuánticos capaces de bloquear infraestructuras, colapsar servicios, hundir empresas sin dejar rastro. Para que nos hagamos una idea, señorías, en Estonia, hackers rusos lograron tumbar todos los cajeros automáticos y servicios de banca online del país, generando cuantiosas pérdidas. En Dinamarca, bloquearon todos los trenes durante horas. En Ucrania, dejaron sin electricidad a 230.000 personas. En Alemania, en Polonia, en Países Bajos, interrumpieron los servicios de docenas de hospitales. Solo el año pasado, señorías, Europa sufrió cerca de 10.000 ciberataques de peligrosidad crítica, alterando la vida de millones de ciudadanos y causando un daño económico estimado en 44.000 millones de euros, el equivalente, para que nos hagamos una idea, al Producto Interior Bruto de la Comunidad de Aragón. Aquí en España, no somos ajenos a estos ataques, recibimos 177.000 ciberagresiones, 1.000 de las cuales tuvieron como objetivo infraestructuras y servicios críticos. Por tanto, señorías, esta forma de amenaza híbrida, que es como lo llaman los expertos, empleada por Rusia y por otros actores también privados, no es tan visible como la tradicional. No sale en los periódicos, tampoco abre telediarios, pero existe. Está creciendo y supone un riesgo real al que no podemos mirar para otro lado, no podemos seguir ignorando. No podemos vivir bajo la amenaza de que cualquier día un submarino no tripulado interrumpa el tráfico marítimo en el estrecho o corte los cables de fibra que nos conectan con el resto del mundo. O que un grupo de hackers extranjeros hagan colapsar nuestros aeropuertos en plena campaña de verano. O que logren aupar al poder a un títere de Putin, como ya han hecho en varios países de nuestro entorno. Por tanto, Europa, señorías, debe ampliar y debe modernizar nuestros sistemas de seguridad para poder neutralizar todas estas nuevas amenazas híbridas. Y yo creo que España debe y va a contribuir a esta labor. Y lo vamos a hacer siendo fieles a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros intereses sociales, que los tenemos, y por supuesto también a nuestros intereses geoestratégicos. Porque nuestros desafíos y amenazas, como país del sur que somos, son algo diferentes a los del este de Europa.
Las nuestras son amenazas híbridas, señorías, como las anteriormente expuestas. Las nuestras son amenazas provenientes de la emergencia climática y la respuesta de protección civil que está liderando de manera sobresaliente la UME. Las nuestras es la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias que trafican con seres humanos, en colaboración con los países de tránsito y de origen para combatir esa migración irregular y, por tanto, el control de fronteras. Y, por supuesto, es enfrentarnos de forma eficaz y eficiente al terrorismo internacional que, desgraciadamente, cada vez está más presente en regiones cercanas, muy próximas desde el punto de vista geoestratégico a nuestro país, como es el Sahel. Nosotros, señorías, vamos a centrarnos en responder a estos desafíos de seguridad. También vamos a centrarnos en desarrollar aquello que nuestra industria sabe producir y que nuestro país y Europa necesitan. Vamos, en primer lugar, a continuar, porque llevamos 7 años haciéndolo, actualizando el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas para que puedan seguir realizando su labor más eficaz y con más seguridad. Vamos a modernizar nuestros sistemas de protección de nuestro espacio aéreo, también de nuestras fronteras. Vamos a desarrollar nuevas capacidades para bloquear los ataques cibernéticos, las campañas de desinformación de agentes extranjeros que sufrimos cada semana, y al mismo tiempo vamos a contribuir a todas las iniciativas de protección y de disuasión que se están impulsando a nivel europeo, especialmente aquellas que están relacionadas con el desarrollo de las capacidades estratégicas en ámbitos como el de la inteligencia, el de la logística, el del mando y control y la defensa aérea. Los europeos, señorías, y los españoles y españolas no somos una amenaza para nadie. No lo somos, nunca lo hemos representado, pero tampoco queremos sentirnos amenazados. No vamos a atacar a ningún territorio, pero vamos a defender nuestro modelo de vida con el mejor talento y las mejores tecnologías que existan. Y además vamos a asegurarnos de que ese esfuerzo industrial dé sus frutos y desarrollen y beneficien a España y a Europa.